Hola, yo soy Linda Castañeda y en este vídeo quería hablaros de cómo va a ser mi examen final de la asignatura de Recursos y TIC Educación en esta crisis o en esta desescalada de la crisis del COVID-19, es decir, en situación no presencial. Lo primero que os tengo que contar es que esta es la tercera vez que grabo este vídeo, a ver si a la tercera va la vencida. La primera vez era inmenso porque empecé a contaros desde el principio de los tiempos y me enrollé como una persiana, como me suelo enrollar. Y en el segundo directamente lo grabé mal, así que esta es la tercera vez que lo grabo, a ver si cuela. Lo primero es que quería comentaros quería hacer este vídeo porque creo que hay una polémica enorme últimamente en la que creo que conocer diferentes formas de cómo la gente evalúa a sus estudiantes puede simplemente ampliar el margen o los límites de nuestra discusión, de la conversación. Y creo que eso puede ser interesante. Y yo quería aportar pues cómo lo hago yo. Yo entiendo un examen final. En el caso de la universidad estamos hablando de un sitio en donde la gente no es educación básica, es educación posobligatoria y además tenemos la misión de certificar los conocimientos y las competencias que tienen las personas, porque gracias a eso pueden dedicarse y pueden tener la cualificación profesional, una cualificación profesional concreta. Y además dedicarse a una profesión. En mi caso, la profesión es la de ser maestro. Ahora mismo la asignatura que yo estoy trabajando es la de Recursos y TIC en Educación, que es para el grado de maestro. Son estudiantes de primero. Yo creo en la evaluación sumativa final, creo que es interesante desde el punto de vista que es el colofón. Él no es el único procedimiento de evaluación, pero es el colofón en el cual un alumno es capaz, o un estudiante es capaz de poner en danza todas las competencias que ha adquirido de la asignatura, es capaz de enseñarlas. En situación de presencialidad normal, en campus, mi examen final es un examen grupal, oral, en el cual el grupo, porque mis estudiantes trabajan en grupo, demuestra que ha adquirido todas las competencias a través de la realización de las actividades, entonces dan cuenta de ello. Y además hay un examen oral individual, en el cual intento discernir, explicitar cuáles son las diferencias entre ellos de forma individual. Así que yo les realizo preguntas individualmente y además les hago contrapreguntas. Les doy un poco de tiempo para que se preparen su pregunta. Normalmente les hago preguntas sobre el portafolio final de evaluación que han presentado, teniendo en cuenta que el portafolio final de evaluación se supone que resume todo lo que han aprendido de la asignatura y todas las competencias que han adquirido. Y entonces lo que hago es hacerles preguntas sobre la realización de ese portafolio y el tipo de decisiones teórico-prácticas que han tenido en cuenta o que han tomado y cómo han llegado a esas decisiones. Es una forma de rascar un poco en hasta qué punto esa nota de grupo es su culpa o es su responsabilidad y hasta qué punto ellos de forma individual son capaces de dar cuenta de esas competencias. En principio, teniendo en cuenta el tipo de tecnologías a las que tenemos acceso desde mi universidad, estamos hablando de herramientas de videoconferencia con más o menos garantías y demás, debería ser más o menos fácil que ese mismo examen oral, tanto de grupo como individual, lo pudiera realizar a través de cualquiera de esas herramientas. Lo que pasa es que después de este periodo de trabajo online con mis estudiantes, en el cual ellos han ido presentando cosas y de ver cuál es el nivel de estrés que produce la realización de este tipo de ejercicios online. Si en presencial soy consciente de que se trata de un examen de un día entero, en el cual yo tardo el día entero en calificar a mis estudiantes y a veces día y medio, dependiendo de cómo estemos de cantidad de estudiantes en cada año. Yo entendía que me iba a tomar al menos 2 o 3 días ininterrumpidos de videoconferencia. Y eso, a mi gusto, suponía una carga de estrés para ellos y de cansancio para mí que iba a influir muy negativamente en la evaluación. Además, sinceramente, después de ver cómo funcionan las conexiones de mis estudiantes y de qué tipo de conexión tiene y demás, sé que a muchos se les iba a caer la conexión en medio de la conversación, les iba a oír mal, iba a haber una cantidad de problemas que iban a embarrar en la situación de evaluación mucho más y mucho más allá del nivel de estrés que ya los estudiantes tienen. Entonces decidí que la situación de examen síncrona era poco deseable, dada la situación actual. Porque además mis estudiantes no están matriculados de una universidad online.
mis estudiantes están matriculados en una universidad presencial, por lo tanto no les puedo exigir que tengan una conexión estable, ni que tengan una conexión que se oiga bien, ni un micrófono que se oiga bien, aunque mi universidad sí que ha abierto un programa de tarjetas SIM con la que los estudiantes se conecten bien, pero incluso yo, que tengo una conexión que se supone que es de tropecientos gigas y que se funciona divinamente, a veces no me conecto y a veces se oye mal. Entonces creo que esa situación síncrona de evaluación iba a introducir una serie de elementos terriblemente que pervertían de muy mala manera lo que yo pretendo hacer, que es certificar las competencias de mis estudiantes. Y entonces pensé en hacer un mismo tipo de examen que probé el año pasado con enormes y fantásticos resultados y que me gustó mucho lo que obtuve. Entonces este año he repetido, pero además he repetido en esta asignatura, que es una asignatura distinta y además para el examen completo, que va a ser un examen individual. Lo hablé con mis estudiantes preguntándoles si lo hacíamos un examen individual entero o continuamos con el examen grupal y examen individual, o cómo lo trabajábamos. Lo negociamos de manera que se quedaran todas las partes de la evaluación cubiertas y que este examen individual pues les supusiera, me satisficiera a mí y les satisficiera a ellos. ¿Cómo es el examen? El examen que yo les estoy pidiendo a mis estudiantes consta de dos partes principales. En una parte, que se juegan 8 puntos de los 10 posibles máximo, hay 2 preguntas. Y cada una de las preguntas es una pregunta reelaborada. Os cuento qué contiene cada pregunta. Cada pregunta intenta contener una pregunta genérica en la que se le cuestiona al alumno desde su punto de vista cuáles son las 3 o 4 partes de un modelo teórico que le parecen más relevantes respecto de otro aspecto teórico, ¿vale? Entonces la idea es introducir en cada pregunta al menos 3 o 4 elementos teóricos que hayamos trabajado en la asignatura, pero pidiéndole a él que tome una postura crítica y que la justifique con base en otras partes teóricas de la asignatura. Así pues, en las 2 preguntas que podéis ver en el examen, que lo voy a dejar por aquí abajo, sino en el blog, en la descripción del vídeo, donde lo que tengáis aquí debajo, en las 2 preguntas lo que intento es meter de los 10 o 12 temas pequeños o más o menos pequeños que tengamos en la asignatura, pues meter al menos 8, 4 y 4. Después se trata de un trabajo en el que además les pido que se refieran a la teoría y que se refieran a la teoría de forma en movimiento, que muevan la teoría en torno a un concepto y además que todo esté más o menos integrado. ¿Me ha costado pensar esas preguntas? Pues claro que me cuesta pensarlas. ¿Y de un año para otro no valen? No, porque si no, con ver los vídeos del año anterior y copiarlos les bastaría, aunque ya os contaré cómo hacemos para lo de la copia. Y en la segunda parte, que son 2 puntos, les hago 2 preguntas les hago 2 preguntas que podríamos categorizar como metacognitivas, que son preguntas sobre qué nota merecen, por qué, es decir, que nos expliciten cuáles son las competencias que han conseguido y por qué. Y además, y la segunda se refiere a suplé, qué elementos de suplé se han quedado fortalecidos o mejorados o qué aspectos de la asignatura puede incorporar a suplé de futuro. El PLE, los entornos personales de aprendizaje, son uno de los temas que vemos en la asignatura. El año pasado no fue la primera vez que yo pedí un vídeo. De hecho, llevo unos cuantos años pidiendo en una de las asignaturas como parte de la evaluación final un vídeo. Pero ese vídeo lo he ido reforzando y el año pasado creo que conseguí un balance en muchas cosas. Porque ¿qué he introducido a lo largo del tiempo para mejorar la experiencia del examen a través de un vídeo? En primer lugar, he acotado muy bien los tiempos. Cada pregunta tiene un máximo de tiempo posible. Se introduce el concepto créditos. No hay imágenes o música en los vídeos que pueda no estar licenciada o pueda no estar con derechos de uso. Entonces, eso es importante el tiempo que les doy para cada pregunta. En este caso, estas 2 preguntas grandes y 2 chicas en total serán unos 13-14 minutos de vídeo, quitando créditos. Todo lo demás es contenido. Además, les pido una transcripción del vídeo. En la transcripción del vídeo, en este caso estamos hablando de una asignatura en inglés, que puede prestarse a un montón de problemáticas de vocalización, pronunciación, malentendido, porque ni ellos ni yo somos nativos de la lengua inglesa.
pero también se daría en castellano. Yo creo que en castellano puede ser interesante. Entonces la transcripción nos ayuda a asegurar qué es lo que está diciendo el estudiante y que él esté conforme diciendo, esto es lo que yo estaba diciendo. Ni quise decir, ni no me entendiste, ni nada. Evitamos ese problema. Pero además permite que los estudiantes puedan tener un discurso fluido en el vídeo, pero después agregar las referencias. Hago mucho hincapié en que esa transcripción me va a servir también para certificar que no haya copias entre ellos ni que haya cosas copiadas de otros sitios. Lo puedes pasar fácilmente si quisierais. Yo no lo paso, pero paso frases por el Google. Lo puedes pasar por una herramienta de plagio y entonces a ellos se les pone de manifiesto el pedirles la transcripción y decirles, por favor, aseguraos que todo es vuestro, porque yo lo puedo pasar por una herramienta antiplagio, les pone las pilas y hace que, sobre todo, que pongan referencias. Yo a mis estudiantes les insisto mucho en que es bueno, es deseable que copien y peguen frases de otras personas, pero que digan de quién es la frase. ¿Por qué? Y que lo referencien adecuadamente. Y les digo que para mí es bueno y es una buena señal, porque si referencian quiere decir que han leído a otros que no son ellos mismos, que no solo tienen ideas felices, que son capaces de integrar eso que dijo alguien más en su discurso, que es el objetivo de las citas, y además que son tan generosos como para decir, y me inspiré en esta persona, y esto que estoy presentando aquí está inspirado por tal, y yo lo elegí por esto, o por esto, o por aquello. Entonces en la transcripción se pueden incluir las comillas, se pueden incluir las citas, las referencias, que en el vídeo de viva voz pues queda un poco peor, embarrona un poco el discurso y queda un poco mal, y les quita esa fuerza a ese audiovisual. La otra cosa es que he acotado que no se puede hacer un vídeo de busto parlante, entonces que tienen que buscar otros recursos audiovisuales para enriquecer, que pueden ser desde elaborado con una herramienta tipo Pautunso o cualquiera de ellas, o hecho con papelitos de colores y pegados a la pared, o han puesto a actuar a sus abuelos, primos, hijos, vecinos, han actuado ellos, han hecho muchas cosas muy distintas, ha sido muy interesante. Entonces la transcripción, tiempo, transcripción. Y la tercera cosa que yo introduje el año antepasado, pero el año pasado la refiné bastante, fue la rúbrica. Claro, hacer una rúbrica tiene un componente, como diría Stephen Ball, performativo, que es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a un alumno que quieres esto, la respuesta normal suele ser, a un estudiante o a cualquiera, quiero esto de ti, la respuesta normal es que intenten ponerse en ese molde y no se salgan de ahí. Entonces en la rúbrica me debatía entre hacerla o no hacerla para darles más ventajas, pero también en esa me martiriza mucho el hecho de que siempre les digo esto y esto es importante, y después te encuentras un montón de exámenes en donde parece que no te hubieran oído jamás, entonces es un poco frustrante. Así que finalmente decidí hacer rúbrica. En las asignaturas de máster, tenemos, hace unos años con un compañero y yo que compartimos la asignatura, desarrollamos las rúbricas de la asignatura y el resultado ha sido bastante bueno, porque la gente sabe qué esperas y sabe dónde prestar atención y qué cosas son básicas, cruciales. Lo único es que hemos puesto los básicos, y además que los márgenes que hemos puesto son muy amplios, son criterios grandes y gordos, sobre todo en las partes excelentes, y eso lo he copiado en esta rúbrica. He colocado pues cuáles son los criterios, pues contenido, manejo del contenido, uso de la lengua, uso del vídeo, creatividad, originalidad, y además con una cierta explicación de qué tan grande es cada uno de esos. Por ejemplo, para mí es mucho más importante el contenido que el formato del vídeo, por supuesto. Y en cada uno yo he intentado acotar qué significa suspender el vídeo desde el punto de vista del contenido. Por ejemplo, que usted solo explique las preguntas de forma simple, sin hacer relaciones entre ellas. Eso es suspender, seguro. En términos de originalidad, ¿qué significa suspender? Que yo me encuentre una o alguna de las partes de su contenido repetida sin referenciar en otro vídeo de uno de sus compañeros o en cualquier otro recurso de internet o de los libros. Eso significa un suspenso seguro, un cero seguro.
Entonces, en las partes, en la rúbrica, en la parte de suspenso está muy acotado qué significa suspender. Y después en medio, conforme nos acercamos a la excelencia o a los niveles más altos de evaluación, los criterios son más amplios. Es capaz de hacer reflexiones de tal tipo, hace tal, porque además en clase hemos visto lo que son las reflexiones más profundas y lo que son las reflexiones menos profundas. Mi experiencia de estos años ha sido muy interesante viendo vídeos hechos por los estudiantes con preguntas de este estilo, porque les das margen de pensar. Hay de todo. El año pasado fue espectacular. Tengo que decir que el año pasado estaba yo súper orgullosa y súper feliz porque sabía que habían aprendido un montón de cosas que yo no era capaz de enseñarles de otra manera y que había sido una actividad de aprendizaje elaborar ese vídeo. Les pedí que si tenían que reunirse o si querían trabajar entre ellos, que lo hicieran, porque a mí me parece interesante que entre ellos discutan y que entre ellos se ayuden y se hagan cosas, pero porque el resultado final es tan suyo, tiene que ser tan suyo, que es muy poco probable, al menos desde mi punto de vista, que lo puedan copiar. ¿Lo pueden mandar a hacer? Sí. Dudo mucho que mis estudiantes tengan la capacidad económica para gastarse lo que podría costar hacer algo tan personalizado en un audiovisual. Pero es posible. Es una asignatura de primero de carrera, dudo mucho que se haga, pero es posible. Pero es tan posible como contratar a un actor para que venga a presentarse a un examen. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Y es posible copiarse un examen presencial? Sí, es posible. Entonces, mi experiencia ha sido muy buena. Aparte, sé que voy a tardar mucho tiempo, días, en la corrección del examen, pero que va a ser una corrección divertida. El año pasado me divertí, aprendí, fue interesante. En algunos casos es frustrante, como siempre, cuando te encuentras cosas que están mal o cosas que no están pensadas o cosas que después de todo este esfuerzo para intentar acotarlo están mal, pero es muy satisfactorio y aprendes un montón. Yo he aprendido un montón. Veremos cómo va este año. En principio creo que es una muy buena forma de certificar las competencias de mis estudiantes, que no necesito certificarles en un examen presencial de conocimiento declarado, porque no es así, porque creo que no, en este caso, en el tipo de competencias que yo evalúo en mi asignatura y con el tipo de estudiantes que tengo, creo que no es pertinente, no es imprescindible. Y que cuando vuelva a la situación presencial seguramente volveré a mi examen oral. Me gusta mucho lo que da el examen oral de sí. A lo mejor otro año os cuento de cómo es el examen oral y qué es lo que me encuentro. Pero este año quería compartir con vosotros esta experiencia y estaría encantada si me hicierais sugerencias, comentarios y contáis lo que hacéis vosotros y de forma constructiva hacemos más discusión y ampliamos los límites de nuestro pensamiento en términos de evaluación. Nada más, muchísimas gracias y que tengáis una desescalada muy poquito a poco. Chao.